Bueno, amén y gracias a Dios. Muy buena noche para todos. Qué bueno que estén acá. Ok, muy bien. Hace 8 días estamos diciendo nosotros que la predicación es un arte y que todo arte, y que todo arte está sujeto a unas técnicas. Es decir, a una serie de pasos que yo no me puedo saltar porque si yo me salto los pasos, lo relacionábamos, por ejemplo, con el tema de la panificación, con el tema de la panadería, que creo que entiende muy bien Edwin, o con el tema de la preparación de un alimento en la casa. Pues una serie de pasos y yo no me puedo saltar los pasos porque si yo me salto los pasos al final el resultado no va a ser el resultado, el resultado deseado. Lo mismo pasa aquí. Cuando hablamos de predicar la palabra de Dios, pues no estamos hablando solamente de decir cosas por decirlas, no estamos hablando solamente de preparar un sermón y hemos exhortado duramente la falta de juicio y la falta de disciplina en algunas personas que dicen que son predicadores, predicadoras, pero que realmente por su falta de preparación se quedan en una situación mediocre en cuanto a la exposición de la palabra de Dios. Y hace 8 días hablábamos de hermenéutica como la primera técnica, exégesis como la segunda técnica, homilética como la tercera técnica, oratoria como la cuarta técnica, apologética como la quinta técnica. Puede ser que haya más, pero esas son las fundamentales. Puede ser que aparezcan otras materias y otras palabras raras, pero irán la una entre la otra. Pero estas son las fundamentales. Comenzando por el tema de la hermenéutica, dijimos hace 8 días que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación, pero la exégesis, que es la que le sigue a continuación, también es ciencia de interpretación. Solamente que la hermenéutica interpreta literalmente el texto, mientras que la exégesis toma la interpretación de la hermenéutica y le hace una aplicación a la vida de la persona que está escuchando la exposición. Entonces, hermenéutica es la interpretación literal del texto y la exégesis es la interpretación aplicativa. Entonces, mientras que la hermenéutica maneja y resuelve preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasó en ese pasaje? ¿Por qué pasó eso en ese pasaje? En la exégesis, la pregunta es, ¿y qué tiene eso que ver conmigo? Nosotros dejamos una tarea. Y ojo, antes de pedirle a usted que presente su tarea, porque usted no se va a demorar sino 5 minutos presentando la tarea con el fin de poder avanzar. Y son de las primeras tareas ya prácticas. Pero si usted presenta la tarea, usted debe tener bien guardado su ego. ¿Por qué? Porque si usted hizo bien la tarea, se le va a felicitar. Debe tener bien guardado su ego, porque si no tiene guardado su ego, puede ser que su ego, su pecho se le infle. Pero también puede ser que al presentar la tarea, se le diga que usted acaba de presentar un desastre de tarea, o sea que eso no es así. Y si no tiene guardado el ego, puede ser que el ego se le desinfle. Ese es el problema con el ego. El ego se infla, el ego se desinfla. Por eso, como el ego está en el corazón, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. Porque ¿para qué estoy yo acá? Yo estoy aquí para aprender. Es como estoy aquí para aprender, bueno, yo estoy sujeto a una felicitación o estoy sujeto a una exhortación, pero que no me afecte ni una cosa ni la otra, sino que también que me corrijan. Entonces vamos a iniciar con la tarea de la interpretación literal, que es el tema de la hermenéutica. Dejamos nosotros unos pasajes. Hace 8 días teníamos 3 alumnos, uno, dos, tres. Hoy ya desertó uno de los tres. Hace 8 días teníamos tres, hace 15 días teníamos más, hace 20 días teníamos más. Dese cuenta que este tema no es tan fácil como uno aspira a hacerlo. Entonces tenemos acá nosotros eh, a Edwin con Filipenses 4:19, a Marta León con Juan capítulo 11 versículo 35 y a Cecilia Amaya con Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 23.
Vamos a comenzar entonces con Edwin, que nos va a hacer una presentación hermenéutica en 5 minutos del texto de Filipenses capítulo 4 versículo 19. Entonces, por favor, Edwin, activa su micrófono y le hace la hermenéutica, el micrófono y la cámara, y le hace la hermenéutica a Filipenses capítulo 4 versículo 19. Gracias. Buenas noches, Edwin. Eh, estoy en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bien, me regala el otro, yo soy su público, entonces yo le leo a usted. Sí, señor. Romanos capítulo 9, versículo 23. Para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Sí, señor. Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu.
Yo creo que puede continuar. Continúe y... no, o sea, ¿tiene más exposición o ya terminamos con los versículos? Ok, entonces sí sería muy chévere leer los versículos. Me los dicta, por favor, yo los busco y yo los leo. Sí, señor, Romanos 11:33. Y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Sí, señor. Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Sí, señor. Efesios capítulo 1, versículo 7. Bien, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bien, bien. Muy bien, Edwin. Edwin, muy buena tarea. Buena tarea, ¿por qué? Porque se limitó a la hermenéutica. Buena tarea, ¿por qué? Porque no comenzó a decir, Dios nos dice en su palabra que hagamos esto, o Dios le está diciendo a Freddy que haga esto, o Dios le dice a Marta, o Dios le... No, no, nada, porque estamos en la hermenéutica. En la hermenéutica Dios no le está hablando ni a Freddy, ni a Edwin, ni a Cecilia, ni a Marta León. En la hermenéutica, sencillamente examina usted, interpreta usted lo que el Espíritu Santo, a través de una persona, ¿qué persona? Usted lo dijo muy bien, el apóstol Pablo. ¿A quién le está hablando? Usted lo dijo muy bien, a los filipenses. Les está diciendo con respecto a qué tema? Pues con respecto a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y habla de las diferentes riquezas a la luz de la Biblia y nos da los versículos y ya, lo deja ahí. Interpretó literalmente el texto y ahí es donde se tiene que quedar. Muy bien, muy bien. Ya con más práctica, pues usted ya puede ahondar mucho más en esa interpretación literal, pues porque hay mucha tela de dónde cortar, ¿no es cierto? Pero esa es la hermenéutica. La hermenéutica se queda ahí. Muy buena tarea, muy buen trabajo, Edwin. Excelente. Muy bien. Bueno, comenzamos, seguimos entonces con Marta León. A Marta León le corresponde el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 35. Toda que la diga. Esa es.
Bien, hermanita Marta León. Hermenéutica. Hablar de Marta es hermenéutica. Hablar de María es hermenéutica. Hablar de Betania es hermenéutica. Hablar de Lázaro y su muerte es hermenéutica. Hablar de las lágrimas de Jesús, el por qué Jesús lloró en el contexto. Por un lado porque amaba a Lázaro, porque amaba a Marta, porque amaba a María, por el otro lado por la incredulidad. Eso es hermenéutica. Muy bien. En ningún momento hizo una aplicación a nosotros, porque eso ya sería meterse en otra cosa que es la exégesis. Su merced acabó de leer lo que investigó. Yo no se lo puedo criticar, no se lo puedo cuestionar, porque no estamos en la cuarta parte que es la oratoria. Cuando lleguemos al cuarto punto que es la oratoria, queda prohibido leer, pero aquí no estamos en oratoria. La tarea era hermenéutica. Lo podía decir de memoria o lo podía decir leyéndolo. De modo que ahí no puedo yo entrar a cuestionar en este momento. La tarea de la hermenéutica estuvo bien. Lo mismo que le dije a Edwin, con el pasar del tiempo y de pronto con más tiempo, porque yo les dije a ustedes que eran 5 minutos, y ustedes me van a decir, pero ¿cómo quiere que le diga un montón de cosas en 5 minutos? No, era una hermenéutica sencilla, básica, como la que ustedes hicieron. Ya llegará el momento de con más tiempo, ya hacer una exposición mucho más amplia. Pero la tarea que su merced presentó hoy está correcta. Muy bien, hermanita Marta León. Bueno, continuamos ahora con la señora Cecilia Amaya. A ella le corresponde Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 23. Señora Cecilia, muy buena noche. Sí. Ujú.
Muy bien, señora Cecilia, se limitó a hacer la hermenéutica, también una buena tarea. El por qué Timoteo está con ese cuadro de enfermedad estomacal. Y lo hace muy bien, ¿no? Era un pastor muy joven y todo eso lo somatizó en su estómago. ¿Qué es somatizar? Hay que averiguar. Herejía, lo averiguó muy bien. ¿Qué hace Pablo? Pues como un padre, no solamente a nivel teológico, sino también a nivel ah, físico, a nivel filial, pues se ocupa de la salud de su discípulo, entonces le dice, ya no bebo agua, sino bebo un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades. Ah, ahora vendría el tema de la exégesis y la aplicación de por qué cuando uno tiene esa clase de problemas que tenía Timoteo, por qué uno debería tomar un poquito de vino, qué hace el vino en el estómago, pero eso ya pertenece es a otra tarea. Esa tarea la dejamos inmediatamente. Entonces, muy bien, señora Cecilia, muy bien. Ya con un poco más de tiempo, lo mismo que le dije a la hermana Marta León y lo mismo que le dije a Edwin, con un poco más de tiempo, sé que se puede hacer una hermenéutica más profunda. Ahora, dejemos la otra tarea de una vez. Y la otra tarea es hacer la exégesis. Pero no se la voy a dejar tan fácil. Es decir, Edwin no le va a hacer la exégesis al mismo pasaje al cual le hizo la hermenéutica. Marta León no le va a hacer la exégesis al mismo pasaje al cual le hizo la hermenéutica. Cecilia Maya no le va a hacer la exégesis al mismo pasaje al cual le hizo la hermenéutica, sino que lo vamos a hacer de esta manera. Cecilia Amaya, dentro de 8 días, va a traer la tarea de la hermenéutica y exégesis de Filipenses capítulo 4 versículo 19, es decir, el pasaje que hoy expuso Edwin. Cecilia Maya. Edwin va a traer dentro de 8 días la tarea de la hermenéutica y la exégesis al pasaje que expuso hoy la hermana Marta León, es decir, Evangelio según San Juan capítulo 11 versículo 35 que dice Jesús lloró. Y la hermana Marta León dentro de 8 días va a traer la hermenéutica y la exégesis de Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 23 en donde Pablo le aconseja a Timoteo que ya no tome agua sino que tome un poco de vino. Entonces ya dentro de 8 días usted va a combinar la hermenéutica con la exégesis, pero primero haciendo hermenéutica va a tener usted entonces unos 8 minutos. En los primeros 4 minutos va a ser la hermenéutica y en los siguientes 8 minutos va a ser la exégesis. Pero usted va a llegar con ese pasaje bien estructurado, bien preparado y va a decir, bueno, primero, la hermenéutica es la siguiente y usted va a hacer la hermenéutica. Cuando acabe la hermenéutica, usted va a decir, segundo, le voy a hacer la exégesis. La exégesis es la siguiente. Recuerde que, y esto le quedó muy claro y me agrada, cuando uno pasa a, a la parte aplicativa del asunto, uno se da cuenta si la teoría ha quedado clara o no ha quedado clara. Expliqué hace 8 días que la hermenéutica tiene que ver con la interpretación literal. Usted hizo la tarea muy bien. Trajo la interpretación literal, ya. Y vuelvo y repito, usted no me dijo a mí, Freddy, en este pasaje Dios le está diciendo a usted, o Dios le habla a usted, o Dios nos quiere decir. No, no, no. En ese pasaje Dios no me quiere decir nada, porque la hermenéutica no llega hasta allá. ¿Sí? La hermenéutica no se dedica a decir en el pasaje Dios nos dice. No, Dios no nos dice a nosotros nada en la hermenéutica. En la hermenéutica Pablo le está hablando a Timoteo. O en la hermenéutica Pablo le está hablando a los filipenses. O en la hermenéutica está el evangelista Juan contando que Jesús lloró. Punto. Hasta ahí llega la hermenéutica. Ahora, en segundo lugar, viene la exégesis. La exégesis viene con toda esta exposición de la hermenéutica, ahora sí la aplica a mi vida. La aplicación. Por ejemplo, no lo voy a hacer de ninguno de esos 3 pasajes, pero por ejemplo, el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Uy, qué pasaje tan difícil para hacer la hermenéutica, ¿cierto? Porque a mí me toca presentar pruebas de la creación divina, porque decimos que Dios es creador,
¿Será que la creación es evidencia de que Dios existe, de que Dios realmente tiene poder para crear las cosas? No solamente las crea, sino que también las sustenta. Entonces toca presentar toda una evidencia teológica y una evidencia científica. Eso es la hermenéutica. Ahora, la exégesis. Pues la exégesis dice, Dios es el creador de todo lo que existe, incluyéndolo a usted. Dios lo creó a usted. Dios lo formó a usted. Lo formó del polvo de la tierra a usted. No solamente lo creó, sino que lo sustenta. Y sigo haciendo la exégesis. Y lo creó a usted, Marta León, a usted, Cecilia Maya, a usted, Edwin. Los creó con un propósito, porque Dios nunca hace las cosas porque sí. Dios hace las cosas porque tiene un propósito en mente. Ahora, ¿usted sabe cuál es el propósito para el cual Dios lo creó? Usted debe averiguar cuál es el propósito para el cual Dios lo creó. Porque si Dios no hubiese querido su existencia, pues sencillamente no lo trae a la existencia. Pero si lo creó, es porque este pueblo el Señor ha creado para él, para que publique sus alabanzas, para que lo conozca y para que lo divulgue. Mire que ahí yo ya me metí con la exégesis. La exégesis es tomar toda esa investigación y aplicársela a la vida del individuo. Y al individuo dice, uy, sí, esa es la tarea que le corresponde dentro de 8 días. Va a tener cada uno 8 minutos. Bueno, hasta 10 minutos. 5 minutos haciendo la hermenéutica y 5 minutos haciendo la exégesis. Pregunta, ¿está clara cuál es la tarea? De modo que como hoy Edwin habló, solamente que no le corresponden los mismos versículos a Edwin dentro de 8 días, porque no vamos a dejar a ninguno en la zona de confort. Pero como Edwin hoy habló de las riquezas de la sabiduría, muy bueno eso, Edwin. Las riquezas de la gracia, muy bueno eso, Edwin. Ahora, ¿qué tienen que ver esas riquezas de la gracia conmigo? ¿Y qué tienen que ver esas riquezas de la sabiduría conmigo? ¿Y qué tienen que ver esas riquezas de la gloria de Dios conmigo? Eso es la aplicación. Pero como repartimos los versículos de nuevo, entonces Edwin comienza de cero la hermenéutica, porque es un nuevo pasaje, y a continuación le hace la exégesis. Marta León comienza de cero la hermenéutica, a continuación le hace la exégesis, porque tiene un nuevo pasaje. Y Cecilia Amaya comienza de cero la hermenéutica, a continuación la exégesis, porque tiene un nuevo pasaje. ¿Está clara la tarea? Repito, Edwin, Juan 11:35, Marta León, 1 de Timoteo 5:23, Cecilia Maya, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Y si usted escuchó atentamente lo que su hermano en Cristo expuso hoy, pues ya tiene la tarea adelantada. Ok, me alegra. Continuemos entonces con nuestro estudio de recursos para el predicador. Entramos nosotros en esta partecita que se llama el mandato de la predicación. El mandato de la predicación. Porque es que en la primera serie de clases, serie de lecciones, nos enfocamos en lo que fue el predicador, la preparación del predicador. Y usted está en eso, ¿no? La preparación del predicador. Las técnicas, ¿no? A ver, yo voy a hablar desde mi ignorancia, Edwin, pues entonces, a ver, primero, no sé, la harina, después el azúcar, o sal, o mantequilla, o enseguida huevos, o enseguida levadura, o enseguida, bueno, no sé si sea un orden de algo que se fabrique, ¿no? Pero con esto yo quiero decir que es que todo tiene un orden, ¿sí? Y todo tiene un gramaje. Entonces, péselo, gramos, listo, aplíquelo. Pese, gramos, listo, aplíquelo. No es que yo primero le apliqué esto, pues no le va a funcionar. ¿Por qué? No porque usted no le puede echar la levadura en ese momento. No porque usted tiene que echarla antes o tiene que aplicarla después. ¿Para qué? Para que leude, para que ferme. Bueno, para lo que sea. Pero eso lo sabe alguien que fabrica pan. ¿Sí? Entonces, para la fabricación del pan es un arte. Y ese arte tiene una técnica. Cuando hablamos de técnica, estamos hablando de una serie de pasos que hay que dar. De la misma manera, usted entiende la predicación como un arte. Y si es un arte, tiene una técnica, o sea, una serie de pasos que hay que dar para ser un buen expositor de la palabra de Dios. Si va a ser un expositor chambón que se para ahí a decir cualquier barrabasada que se le viene a la cabeza, pues cualquiera lo puede hacer. Pero si va a ser un buen expositor de la palabra de Dios, pues entonces está bien. Y acuérdese usted que lo mismo que usted está haciendo en este momento en este discipulado, más adelante, por la gracia de Dios, otras personas se van a someter a su direccionamiento y se van a formar con usted
como personas que predican la palabra de Dios. En eso consiste la tarea. Ok, aquí una serie de preguntas y una serie de respuestas. Ya estamos en lo que es el tema de la predicación como tal, ¿no? Estamos en el tema de la infalibilidad bíblica. Infalibilidad, mire, son términos como el término de hace un ratico la hermana Marta León, que lo dijo, se equivocó, lo dijo, se equivocó, lo dijo, se equivocó, y le dije, tiene que decirlo, y lo dijo. ¿Por qué? Porque si va a exponer la palabra de Dios, no puede ser que ahí ya perdió toda clase de autoridad moral para seguir predicando. La gente va a decir, viene a hablarnos de algo y ni siquiera lo sabe pronunciar. Así me toca ensayar frente al espejo. Infalibilidad, 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 infalibilidad. Como aparece en Los Simpson, que a Bart Simpson lo ponen a hacer planas en el tablero. Infalibilidad, infalibilidad, infalibilidad. Pero si yo me voy a meter con un término de esos, hablar de hermenéutica o hablar de exégesis, pues yo tengo que saberlo pronunciar y tengo que saberlo escribir, o si no, yo no me puedo meter a hablar de eso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así como uno habla, uno escribe, y así como uno escribe, uno habla. Entonces uno tiene que manejar esos temas, tiene que manejarlos bien. Usted tiene que ser un duro en esto, tiene que ser un experto, tiene que ser un especialista en esto. Entonces, algunas preguntas y algunas respuestas. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos de aquí hasta antecitos de las 8 de la noche. No se le olvide la tarea. Lo primero que vamos a hacer siempre es tarea. O sea, usted apenas oremos, la oración inicial, usted presenta su tarea. Eso es lo más importante acá. Después damos un poquito más de teoría y ya. Tiene 8 días usted para hacer su tarea. Primer punto, primera pregunta. ¿Por qué predicar? ¿Por qué predicar? Y recuerde que esas preguntas se responden con versículos. Entonces, hago la pregunta, le doy el versículo, usted busca el versículo y contesta con base en el versículo. Porque tiene que aprender a responder con base en versículos. ¿Por qué predicar? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Búsquelo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Me avisa cuando ya, por favor. Entonces, primera pregunta, ¿por qué predicar? La respuesta la encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Yo lo leo, usted responde. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Note lo que dice, que prediques la palabra. Pregunta, ¿por qué predicar? La respuesta se encuentra en la primera frase, que prediques la palabra. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué tengo que predicar? La respuesta es, perdóname, quizá lo estás diciendo, señora Cecilia, pero con esa sola palabra no entendemos todos. Pero creo que lo está respondiendo muy bien. ¿Pero por qué tengo que predicar? La primera frase dice que prediques la palabra. ¿Por qué tengo que hacerlo? Es de la misma manera de por qué el muchacho tiene que recoger el reguero del cuarto. ¿Por qué el niño tiene que recoger el carrito y las bolitas? ¿Por qué hay que hacer aseo en el baño? ¿Por qué hay que hacer el aseo en la cocina? ¿Por qué? La respuesta correcta es porque eso es una orden. Muy bien. Ahí está. ¿En qué parte de la Biblia usted encuentra que Dios a usted le está pidiendo el favor de que predique? ¿O en qué parte de la Biblia Dios le está a usted aconsejando que predique? Cuando aconseja dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que avive el fuego. Pero con respecto a la predicación, nunca Dios le dice a alguien, le aconsejo que predique, o nunca Dios le dice a alguien, le pido el favor de que predique. Nunca. Cuando Dios habla de la predicación, siempre lo hace en términos autoritativos. Es decir, cuando Dios habla de la predicación, siempre está ordenándolo. Dios le dice a Edwin, predique la palabra. Dios le dice a Marta León, predique la palabra.
Dios le dice a Cecilia Maya, predique la palabra. Entonces, Edwin, ¿por qué usted predica la palabra? Porque es una orden. ¿Por qué Marta León predica la palabra? Porque es una orden. ¿Por qué Cecilia Maya predica la palabra de Dios? Porque es una orden. Porque nos lo manda muy bien Edwin. Porque es una orden muy bien Marta León. Esa es la primera pregunta y ese es el texto donde usted encuentra la respuesta. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué debemos predicar? ¿Qué debemos predicar? El mismo versículo. Responda usted entonces, porque es el mismo versículo. Está clarísimo, ¿cierto? ¿Cómo un solo versículo puede estar diciendo tanto? Un solo versículo dice un montón de cosas. ¿Qué debo predicar? Lea ahí. Que prediques, ahí dice, la palabra, punto. ¿Qué debo hacer? Predicar. ¿Por qué debo predicar? Porque es una orden. ¿Qué debo predicar? La palabra. Cuando dice que debe predicar la palabra, quiere decir que usted se para delante de las personas a exponer lo que la Biblia dice. No lo que usted cree, no lo que usted piensa, no lo que usted se imagina, no lo que usted entiende, no. Porque es que hay algunos predicadores que dicen, bueno, yo vengo a decir, a ver, yo siento, usted no se para ahí a decir lo que usted siente, ¿sí? Yo pienso, usted no se para ahí a decir lo que usted piensa. Yo entiendo, usted no se para ahí a decir lo que usted entiende. Usted se para ahí a decir lo que la palabra de Dios dice tal cual, literalmente. Cuando estamos hablando de decirla literalmente, estamos hablando de hermenéutica, ¿no? Y cuando estamos hablando de aplicarla, o sea, de tomar el hacha y lanzar el hachazo al corazón de las personas, estamos hablando de exégesis. ¿Qué debe predicar usted? La palabra. Esto en un solo versículo. Recuerde que es 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Ok. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Quién debe predicar? Esa es la tercera pregunta. ¿Quién debe predicar? Busque Isaías capítulo 6 a partir del versículo 6. Pues este pasaje lo conoce todo el mundo. Pero para llegar a entender quién debe predicar. Isaías capítulo 6 a partir del versículo 6. Tiene que avisarme y decirme ya para poder iniciar la lectura. Ok, muy bien. Ahora, el hecho de que usted haya memorizado la Biblia de Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis, no quiere decir que la tarea se presentó y que nunca se vuelva a preguntar. Puede ser que dentro de 8 días, antes de que usted presente la hermenéutica y el exégesis del pasaje, o después de que presente la hermenéutica y el exégesis del pasaje, le vuelva a preguntar los libros de la Biblia. Así que eso usted lo tiene que repasar. Recuerde, usted tiene que ser el mejor. Tiene que mentalizarse a ser el mejor o la mejor expositora de la palabra de Dios. Quien más manejo de la Biblia tiene. Isaías capítulo 6, versículo 6 dice, voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahí, versículo 7. ¿Quién debe predicar? Tocando con él sobre mi boca. ¿Por qué sobre la boca? Porque con la boca predica. Pero dése cuenta lo que dice a continuación. Dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, ¿qué clase de persona es la que debe predicar? Y seamos bien puntuales y seamos bien específicos. A ver, yo voy a predicar un sermón en contra de la fornicación. Ojo, que usted tiene que ser puntual. Yo voy a predicar un sermón en contra de la fornicación. Porque es que decir, a ver,
que tiene que estar 100% libre de pecado, es una cosa que todos deberíamos perseverar, todos deberíamos perseguir y todos deberíamos alcanzar. Sin embargo, la Biblia es clara al decir que no hay hombre en la tierra que siempre haga el bien y nunca peque. Eso quiere decir que siempre en algo nosotros estamos cojeando, como Jacob, siempre en algo estará cojeando. Pero si usted va a predicar un sermón en contra de la fornicación, al menos en cuanto a ese pecado de la fornicación, usted debe estar limpio de ese pecado. ¿Me estoy haciendo entender? Porque si usted está limpio de ese pecado de la fornicación, usted va a tener la autoridad moral, la autoridad espiritual para usted poder hablar de eso. Es más, si usted viene de ese pecado y es un pecado remediado, todavía más autoridad, porque usted va a poder hablar de la maldición de la fornicación, ¿sí? De lo perturbador de la fornicación, de lo estancador de la fornicación, y después, ojo que usted acaba de repetir lo mismo, limpio de todo pecado, pero lo que usted está diciendo es una exageración incumplible. Si yo le digo a usted que usted tiene que estar limpio de todo pecado para predicar, entonces ¿usted cuándo va a predicar? Si usted me dice a mí que yo tengo que estar limpio de todo pecado para poder predicar, entonces ¿yo cuándo voy a ir a predicar? ¿Cuándo? Pues nunca. ¿Por qué? Porque analícelo. Y aquí todos nos quitamos la aureola. ¿Acaso no hay pecados que pertenecen a la mente? O sea, pecados de pensamiento. Pecados que pertenecen al corazón, sentimientos. Pecados que pertenecen a la boca. El solo hecho de murmurar ya es pecado. El solo hecho de amargarse ya es pecado. El solo hecho de entristecerse por cosas por las cuales no me debo entristecer, eso ya es pecado. Claro, mi vida está en un proceso de santificación, pero se llama proceso. Entonces aquí la respuesta no es limpio de todo pecado. A ver, entonces Cecilia Amaya, cuando esté limpia de todo pecado, me hace el favor y predica los martes en la célula. ¿Cuándo Cecilia Amaya va a predicar el martes en la célula? Repito la pregunta. Cecilia Amaya, con base en tu respuesta, cuando tú estés limpia de todo pecado y no tengas ni uno solo, puedes predicar en la célula del martes. Pregunta, ¿cuándo Cecilia Amaya va a volver a predicar en la célula del martes? Ah, muy bien, señora Cecilia, lo entendiste. Entonces nunca. Ah, bueno. Entonces aquí lo que se requiere es que cada vez que usted vaya a predicar la palabra, se asegure que ese carbón encendido toque esa área de su vida y usted esté limpio de ese pecado del cual usted va a ir a hablar en la exposición. Y volvemos al asunto. Si usted va a hablar en contra de la mentira, porque eso es lo que el Espíritu de Dios le está inspirando a que usted hable, si usted va a hablar en contra de la mentira y a favor de la verdad, entonces usted tiene que estar limpio del pecado de la mentira. Su vida no puede estar viviendo en mentira y por su boca no pueden salir mentiras. Ahora usted que viene de la mentira, pues puede usar ese pasado para hablar de lo nefasto que es vivir en la mentira, lo terrible que es decir mentiras y lo favorable y la bendición que hay en siempre decir la verdad. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, ¿quién puede predicar? Pues el que puede predicar es el que tenga la autoridad moral, la autoridad espiritual y en todo sentido para hablar de ese tema. Eso quiere decir que usted se va a encontrar en algún momento con lo siguiente. Usted quiere hablar de todos los temas, pero cuando llega un tema en específico, usted no se siente tranquilo hablando de ese tema. ¿Por qué no se siente tranquilo hablando de ese tema? Eso es como el que va a hablar de lo siguiente. A ver, puede ser Mateo capítulo 5, versículo 28. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces estamos hablando de la manera como los hombres miramos a las mujeres o la manera como las mujeres miramos a los hombres y de eso vamos a hablar hoy, esta es la exposición de hoy. Entonces comenzamos a hablar acerca de la manera como miramos a las mujeres. Ojo, porque yo no puedo mirar a las mujeres de una manera
lasciva, no puedo mirar a las mujeres en concupiscencia, yo no puedo mirar a las mujeres como con deseo, como con morbosidad, y yo voy a hablar de eso, pero resulta que es que en el fondo yo me la paso mirando a las mujeres con morbosidad. Entonces, si yo me la paso mirando a las mujeres con morbosidad, ¿a usted le parece bien que yo vaya a exponer, a dar una cátedra acerca de las miradas santas y cómo mirar a unas mujeres con santidad? ¿Le parece que está bien? ¿Por qué el Señor, antes de mandar a Isaías a que fuera a predicar, tocó con un carbón encendido su boca? Precisamente enseñándome a mí, no, mire, usted antes de eso, usted vaya a la presencia de Dios y dígale, Señor, toca esta área de mi vida con un carbón encendido, no solamente mi boca, mis ojos, mis oídos, mi corazón, mi lascivia, mi concupiscencia, mi morbosidad y todas esas cosas, y no solamente los hombres con las mujeres. ¿Acaso no hay mujeres que miran a los hombres con lascivia? ¿Acaso no hay mujeres que miran a los hombres con deseo? ¿Acaso no hay mujeres morbosas? ¿Hay o no hay mujeres morbosas? Una mujer morbosa enseñándole a la congregación, o una mujer morbosa que se para en el altar a decir que los hombres son unos sucios por cómo miran a las mujeres con morbosidad cuando ella es la primera morbosa. A eso nos estamos refiriendo. Yo le pongo otro ejemplo. A ver, ¿usted cómo va a hablar de la necesidad de diezmar, la necesidad de ofrendar a la obra, si usted mismo no diezma y no ofrenda? Ahí le toca al Señor que con un carbón encendido toque mi codo avaro, mi codo tacaño. Excelente, hermana Marta, no, pues cuando no lo hace. ¿Quién tendría la autoridad moral para exponer acerca del diezmo? ¿Quién tendría la autoridad moral para exponer acerca de la ofrenda? ¿Quién tendría la autoridad moral para exponer acerca de la siembra? Pues la persona que diezma, la persona que ofrenda, la persona que siembra, esa persona. ¿Quién le puede decir a otro, hay que predicar? Vayan y prediquen. Ustedes tienen que predicar. Es que tienen que predicar. ¿O quién los podría exhortar diciéndoles, es que ustedes no predican? Y es el problema. Ustedes tienen que predicar. ¿Por qué no predican? Si usted no predica, está en pecado. Pues el único que puede exhortar a otro a que predique es uno que se dedica a predicar. Aquí estamos hablando de autoridad moral, estamos hablando de autoridad espiritual. Que no se dé en ustedes ese dicho proverbial de la calle que dice un burro hablando de orejas. ¿Qué me va a hablar usted a mí de soberbia si usted es el más soberbio? ¿Qué me va a hablar usted a mí de altanería si usted es el más altanero? ¿Qué me va a hablar usted a mí de amargura si usted es el más amargado? ¿Estamos claros con eso? Realmente se siente el impacto cuando una persona que habla con autoridad moral se dirige al pueblo. Cuando esa persona que tiene autoridad moral se dirige al pueblo, la palabra de Dios penetra en el pueblo. Mientras que no sea así, la palabra de Dios entró por un oído y se salió por el otro oído. Esto lo comenzamos a hacer desde ya y a tener en cuenta desde ya. No solamente para las tareas que nos van dejando para presentar cada 8 días, sino recuerde usted que es necesario que usted tenga a su cargo una célula. En este orden de ideas, Marta León tiene a su cargo una célula en Cajicá. En este orden de ideas, Cecilia Maya tiene a su cargo una célula en Álamos Norte. Necesitamos, yo sé que Edwin predica y yo sé que se está acercando a varias personas para predicarles el Evangelio, pero necesitamos consolidar a Edwin como líder de una célula. ¿Dónde? No sé, hay en Carimagua, otra célula, no importa. Es que Carimagua es muy grande, Timisa es muy grande, no interesa, no importa. Sé que hay una célula allá en la casa de Gladys, pero muy seguramente las personas a las cuales les predica Edwin no se verán igualmente influenciadas por la predicación de Gladys. O las predicaciones o la gente a la cual le predica Gladys no se verán igualmente influenciadas por la predicación de Edwin. Entonces aquí tenemos otra tarea. Tarea ya adelantada por Marta León, tarea ya adelantada por Cecilia Maya. Tarea para Edwin también, doble tarea. Porque al que mucho se les dado, mucho se les demandado. Tarea para Edwin, consolidar una célula. Edwin debe tener una célula armada a la cual vaya cada 8 días
antes de que se acabe este año, antes del 31 de diciembre del año 2025. Hoy es 4 de noviembre. Quiere decir que le quedan menos de 2 meses para eso, para consolidar una célula, para que el Espíritu de Dios a través suyo convenza a una familia, para que usted vaya y lleve todo esto que está aprendiendo acá, todas estas técnicas, las lleve en, en predicación, en exposición a esa casa. Cosa de poder hacerle el reconocimiento a Edwin y decir, Edwin es líder de la célula en. Y cosa de terminar este año con una célula más. De modo que el estatus de Edwin cambia. Porque es que Marta León no solamente es la hermana Marta León. Marta León es la hermana Marta León, pero Marta León es la líder de la obra en Cajicá. Cecilia Maya no es solamente la hermanita de Cecilia Maya. Cecilia Maya es la líder de la obra en Álamos. Edwin no solamente debe ser el hermano Edwin o el miembro del equipo de alabanza Edwin, sino que debe ser el líder de la obra en determinado lugar donde Dios le apareje abrir la nueva célula. Esa es la tarea para Edwin. Acaba de decir sí, señor. O sea que lo ha entendido y o sea que manos a la obra. Porque Dios le está entregando un liderazgo en este momento. Porque no puede ser que esté preparando para predicador, pero me estoy preparando para predicador, pero como la mayoría de los predicadores. Como la mayoría de los que dicen, yo estudié en el instituto bíblico, yo estudié teología, yo estudié hermenéutica, yo estudié exégesis, ¿y a quién le predica? A nadie. No, pues entonces eso no sirve de absolutamente nada, no está haciendo nada. No, si usted ya está estudiando esto, pues entonces debe tener un grupo de personas a las cuales de manera sistemática cada 8 días usted les predique. Y debe iniciar todo el proceso de las células, que una célula se le convierta en otra célula y en otra célula y en otra célula y en otra célula, y usted se consolide como predicador, como expositor, y si así Dios lo quiere, y ese es su llamado, ¿por qué no como un pastor de iglesia? ¿O no? ¿O no? Ok. Habiendo formalizado ya su relación, porque usted en este momento es un hombre casado, tiene una esposa, eso es otro tema, un matrimonio que le sirve a Dios, un par de esposos que le sirven a Dios en un liderazgo y más adelante en un pastorado, eso es una gran bendición. Y aquí lo que necesitamos son predicadores, lo que necesitamos son líderes expositores y lo que necesitamos son pastores. Ok, muy bien. Pero entonces, ¿cómo hago para eso? No, pues yo, a ver, Edwin, va a predicar un domingo cada vez. No, eso no es lo que usted debe buscar. Porque que esporádicamente me dejen a mí predicar en la iglesia, no es. ¿Por qué? Porque es el liderazgo de otro y yo entro ahí como a reemplazar una exposición. Ahora si me lo dan, pues qué gran privilegio y yo lo voy a hacer muy bien. Pero no, porque usted tiene que buscar con el Espíritu, en el Espíritu, su propio espacio para predicar. Y ese espacio para predicar son las células. O sea, que a través suyo el Espíritu de Dios se manifieste. Y entonces Edwin tiene una célula aquí, tiene una célula allá. Y entonces, imagínense, Edwin, el lunes va para Timisa. Y entonces el martes, resulta que el Señor le aparejó. Y entonces tiene una célula por allá en Chapinero. Pero el Señor le siguió aparejando. Y entonces tiene el miércoles una célula por allá en Usaquén. O sea, tiene que trabajar y por la tarde cuando sale el trabajo corra para célula. Porque ya tiene 3 Edwin, es líder de 3 células. A eso hay que aspirar. Abrir una, claro, pero quedarse con una, no es suficiente. Eso es de acuerdo a la fe, es de acuerdo a la aspiración de la persona. Para eso, ¿qué hay que hacer? Señor, toca con carbones encendidos mi vida. Dame la autoridad moral para poderlo hablar. Señor, gracias por todo ese énfasis que hicieron en mi vida para que yo enderezara mi vida, en el caso propio de Edwin, para que yo me casara. Porque eso quitó de mi vida un lastre y me dio libertad. ¿Y me dio libertad para qué? Para ir a predicar. ¿Y para ir a predicar de qué? ¿Acaso usted no, en este momento no tiene autoridad moral para hablar de el matrimonio? ¿Y no tiene autoridad moral para hablar en contra de la fornicación? ¿Y no tiene autoridad moral para hablar de la crianza de los hijos? ¿Y no tiene autoridad moral para hablar de la conducta para con la esposa? ¿Y no tiene autoridad moral para hablar de el hombre proveedor de una casa?
y no tiene autoridad moral para hablar de todos esos temas. O sea, dese cuenta lo que Dios ha hecho con usted con ese solo acto del matrimonio. Lo ha capacitado, lo ha avalado para hablar de un sinnúmero de temas que son los que la sociedad necesita, porque las familias están degradadas, las familias están destruidas. Y para que las familias se construyan nuevamente, pues eso es a través de hombres que tienen hogares construidos también. Por hoy hasta aquí llegamos. Entonces, Marta León tiene una tarea para dentro de 8 días, Cecilia Maya tiene una tarea para dentro de 8 días y Edwin tiene una tarea para dentro de 8 días y tiene otra tarea de aquí al 31 de diciembre, que se consigue de rodillas. Bendito Dios, te doy gracias por cada uno de los discípulos, de las personas que están aquí en este proceso de formación, los cuales están tomando muy en serio esto que están haciendo, Señor Dios, alabado sea tu nombre. Y te pido que esto sea para edificación de ellos y para edificación de muchas personas, Señor Dios. Que la obra allá en Cajicá se multiplique, que la obra en Álamos Norte se multiplique y que la obra que tú arrancas comienza, Señor, una obra celular, multitudinaria, lo creo así en el nombre de Jesús, a través de la vida de Edwin y a través de la vida de su matrimonio, Señor, se multiplique y se multiplique por toda Bogotá, Señor. Necesitamos un líder de células. Necesitamos un líder que tú use, Señor Dios, multiplicando reuniones en las casas, multiplicando reuniones familiares. Uno bien preparado, que se exprese bien, que hable bien, que tenga conocimiento de la palabra, que tenga dominado el yo, que tenga dominado el ego, Señor Dios. Una persona humilde, una persona sencilla, una persona que sea capaz, mi Dios, de hacer una célula el lunes, la otra el martes, la otra el miércoles, la otra el jueves, la otra el viernes. Que busque eso desde sus rodillas. Tú le vas a aparejar a las personas, le vas a aparejar las casas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y gracias a Dios.